Se suele decir, en realidad de manera inexacta, que la doctrina social de la Iglesia nació con el Papa León XIII y su encíclica Rerum Novarum de 1891. Es verdad que fue un momento crucial, pero de ninguna manera inició una doctrina que había surgido con el propio Cristo, que tuvo expresiones visibles en los Evangelios y en otras numerosas obras y documentos a lo largo de los siglos. Precisamente sobre el Papa León XIII será nuestro comentario semanal histórico en BioBio TV. No cabe duda que ese documento pontificio de fines del siglo XIX marcó un antes y un después. León XIII, cuyo nombre era Giacchino Pecci, gobernó la Iglesia Católica por un cuarto de siglo, entre el 20 de febrero de 1878 y el 20 de julio de 1903, fecha de su muerte. Para entonces, la milenaria institución vivía una situación distinta a la de otros momentos de su historia. Ya en el siglo XVI, por ejemplo, se había producido la ruptura de la cristiandad, con todo lo que ello implicaba para una visión religiosa y cultural unitaria y dominante en Europa. En el siglo XVIII, la Ilustración había significado un cambio intelectual importante, que disputaba la visión católica del mundo, la armonía entre la fe y la razón, así como, en muchos casos, se planteaba rupturista entre las tradiciones religiosas. A eso se sumó, en el siglo XIX, la irrupción del marxismo, tras la publicación del Manifiesto Comunista en 1848. Por último, podríamos decir que en ese siglo gran parte de la intelectualidad europea no era católica, sea en Francia, Alemania, el Imperio Austrohúngaro o en Inglaterra, por mencionar algunos países. Para la Iglesia Católica no fue fácil adaptarse a estas nuevas realidades. Algunos escritores procuraron explicar, profundizar las verdades de la fe, mostrar la vida y la organización de la sociedad de acuerdo con una matriz católica, aunque resultaba claro que ello ocurría en una sociedad adversa, marcada por el socialismo y el liberalismo, como antípodas del catolicismo, si utilizamos esa trilogía de un conocido libro de Juan Donoso Cortés, el pensador español. Para enfrentar los diversos desafíos, los sumos pontífices estimaron necesario explicar la doctrina, realizar reformas y condenar los errores. A mediados del siglo XIX, Pío IX publicó el Sílabus y la encíclica Quanta Cura, de 1864, que hacían expresa mención condenatoria de la civilización moderna, el liberalismo y el progreso, como ideologías, así como del racionalismo absoluto. En este contexto, debe entenderse el pontificado de León XIII, del cual me parece, sin perjuicio de otros temas, podemos destacar al menos tres aspectos principales. El primero es la restauración de la importancia de la doctrina católica y de la formación en la fe. Así quedó reflejado con total claridad en la encíclica Aeterni Patris del 4 de agosto de 1879, que valora el inmenso bien que significaba el mandato de ir y enseñar a todas las gentes. El documento, en un mensaje claramente dirigido a los propios católicos, sostiene que nada nos es más grato ni más apetecible que el que todos suministréis copiosa y abundantemente a la estudiosa juventud los ríos purísimos de sabiduría que emanan en la continua y riquísima vena del angélico doctor. El sentido de la encíclica era, precisamente, tratar sobre la restauración de la filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Lo resume muy bien Mariano Facio en la historia de las ideas contemporáneas. León XIII no identificaba la filosofía cristiana con filosofía tomista, aunque consideraba esta última como máximo exponente de un pensamiento filosófico acorde con la fe. El segundo tema fue la creación de las universidades católicas, que en buena medida fue fruto de la convicción previa sobre la importancia de la formación intelectual católica. Las universidades en los siglos XII y XIII habían nacido precisamente en tiempos de gran vitalidad de la fe y la razón, que circulaban armónicamente, cuando la enseñanza de la filosofía y la teología tuvieron un lugar preponderante en estas instituciones, llamadas a ejercer gran influencia en el mundo. Para el Papa el tema ciertamente está vinculado al anterior. Era la necesidad de enseñar a la juventud en la doctrina de la Iglesia, según las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. El interés de León XIII se materializó, por ejemplo, en la fundación de la Universidad Católica de América en Washington, en 1887. Un año después nació la Universidad Católica en Santiago de Chile, el 21 de junio de 1888. El tercer tema es el que corresponde a la doctrina social de la Iglesia, en su fase propia de los tiempos modernos o contemporáneos,
o de las cosas nuevas, como le llama la encíclica Rerum Novarum, después de la Revolución Industrial y del nacimiento del marxismo. La fórmula escogida fue la mencionada y reconocida encíclica Rerum Novarum del 15 de mayo de 1891. El documento comienza con un duro análisis de la realidad existente en Europa. Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo de la política al terreno con el colindante de la economía. En efecto, dice León XIII, los adelantos de la industria y de las artes, que caminan por nuevos derroteros, el cambio operado en las relaciones mutuas entre patronos y obreros, la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría, la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación de la moral, han determinado el planteamiento de la contienda. En su análisis, los socialistas procuraban atizar el odio de los indigentes contra los ricos, tratando de terminar con la propiedad privada, frente a lo cual el Papa concluía: pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras, y es además sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la República y agita fundamentalmente a las naciones. En cuanto a la posición de la propia Iglesia, se podrían destacar algunos principios fundamentales. La propiedad privada debe conservarse inviolable. Era necesario, por otro lado, establecer salarios con justicia, principio de origen en los evangelios y con proyección para todos los tiempos. El Estado debía velar por el bien común y todos los ciudadanos debían contribuir al bien común. El fundamento de las leyes sociales radica en la religión. En la sociedad, tanto los patrones como los obreros tienen deberes importantes que cumplir, sea porque así lo dispone la ley o por razones morales o sociales. El sumo pontífice reconocía la existencia de problemas de división social, enfatiza la existencia de ricos y proletarios, usando esos términos, y advertía sobre los eventuales peligros. Así lo señala: la violencia de las revoluciones civiles ha dividido a las naciones en dos clases de ciudadanos, abriendo un inmenso abismo entre una y otra. En un lado, la clase poderosa por rica que monopoliza la producción y el comercio, aprovechando en su propia comodidad y beneficio toda la potencia productiva de las riquezas y goza de no poca influencia en la administración del Estado. En el otro, la multitud desamparada y débil, con el alma lacerada y dispuesta en todo momento al alboroto. En otras palabras, la doctrina social de la Iglesia no proponía una ideología alternativa al liberalismo o al marxismo, ni tampoco ingresaba a la lucha política contingente, ni tenían un conjunto de propuestas puntuales. Su objetivo era fijar una doctrina, criterios de acción, bases sobre las cuales los dirigentes políticos, los estados y las personas podrían edificar una sociedad mejor. En buena medida, esa sería la base del pensamiento social de los partidos conservadores o demócratas cristianos en distintos lugares del orbe. Desde entonces en adelante, Rerum Novarum pasaría a ser un punto de referencia, como ilustraría la 40º Anno de Pío XI en 1931 o la Centésimos Annus de Juan Pablo II en 1991. Ambas tienen como referencia el año 40 o el año 100 desde la Rerum Novarum, que junto con recordar esa obra fundacional de León XIII, profundizan y actualizan la doctrina pontificia. La visión de León XIII queda bien resumida en el texto de Mariano Facio, en el libro que hemos mencionado, La historia de las ideas contemporáneas, una lectura del proceso de secularización, publicado por Editorial Rialp. León XIII se daba cuenta que los tiempos habían cambiado. No era ya suficiente una actitud de condena, sino que era necesaria una propuesta para el mundo moderno, que superase el tradicionalismo que no quería cambiar nada. El Papa se propuso presentar a la humanidad frente a la libertad absoluta y naturalista la belleza de la libertad cristiana, que no sufría de las tentaciones antropocéntricas y autónomas de la modernidad ideológica. El Papa León XIII murió a media tarde del 20 de julio de 1903,
a los 93 años. Fue el primer papa que había nacido en el siglo XIX y el primero en morir en el siglo XX. Su tumba fue esculpida por el escultor Masaray en un mausoleo donde había estatuas de la fe, de la verdad y de las sagradas escrituras. El propio Santo Padre había redactado en latín la escueta y sencilla inscripción que lo acompañarían. Aquí yace convertido en polvo el sumo pontífice León XIII. Desde que se supo la noticia, muchos dijeron que sería recordado por la sensibilidad social que demostró, especialmente a partir de la encíclica Rerum Novarum. Como sumo pontífice asumió el Papa Pío X, que también tendría sus propios desafíos. Nos vemos en nuestro próximo comentario histórico semanal.